Hola amigos, ¿cómo están? Pues yo, A veces me pongo a pensar, ¿cuál es el propósito de estos escritos que encontramos en el libro de Apocalipsis? ¿Por qué el mensaje de las 7 iglesias? Y bueno, he llegado a la conclusión que es un mensaje de exhortación, un mensaje de cuidado con tu vida cristiana. Cuidado cómo estás delante de Dios, porque Dios todo lo ve. Antes de que seamos juzgados como cristianos, ¿en qué seremos juzgados los cristianos? Pues por nuestras buenas obras que hicimos después de haber conocido a Jesús. Entonces la Biblia habla de recibir la corona de la vida, de que se nos va a dar una piedrecita con un nombre nuevo, de que gobernaremos. Hay tantas, se puede decir que, pues trofeos que el Señor nos va a dar por haber permanecido y por haber vencido, porque la vida cristiana es una vida de lucha, de todos los días estamos siempre acorralados por nuestros propios pensamientos, tentaciones, pecados, debilidades que tenemos los creyentes, y las iglesias pues no se escapan a esto, porque una persona que cae en un error puede ser que ese error lo transmita a las siguientes generaciones, como pasó con José Smith, un hombre que fundó pues la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y que la realidad es que por más que querramos defender pues su actuar, no podemos hacerlo, porque Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y él desvió la doctrina de la iglesia y fundó un grupo que ahora es muy grande. Millones de personas creen en la revelación que tuvo este hombre, y así tú puedes tener una revelación y tú puedes llevar esa revelación, esa doctrina errada, por muchas generaciones. Por eso se escribe el libro de Apocalipsis. Por eso está el mensaje a las 7 iglesias, porque el error se puede pasar de una generación a otra. Así que ten mucho cuidado con lo que hablas, ten mucho cuidado con lo que predicas. Ten siempre bases firmes cuando quieres predicar el Evangelio de Jesucristo, porque si no, entonces el error que tú tienes, que tú crees, tu doctrina, lo que tú piensas, se puede pasar de una generación a otra, y así por los siglos de los siglos. Eso se llama apostolado. Las características de un apóstol es que su enseñanza permanece por los siglos de los siglos. Puede ser que sea una enseñanza errónea, por eso hay falsos apóstoles, pero también apóstoles verdaderos que nos han legado a la iglesia una doctrina sana. ¿Y cuál es la diferencia entre una doctrina sana y una doctrina apóstata o falsa doctrina? Pues que la buena doctrina edifica las almas. La falsa doctrina te destruye, porque va en contra de la razón. Yo siempre he compartido que la revelación de la palabra, es decir, la Biblia no es la única fuente de revelación. Por favor, no me malinterpreten. Pero también la Biblia, además de la Biblia, encontramos la naturaleza como fuente de la revelación, la razón como fuente de la revelación, y la tradición de la iglesia también es una fuente de revelación. Pero la buena tradición que se acata a la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a leer mensaje a la iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículos 18 al 29. Hace 8 días hablé acerca del emperador romano, el emperador que en aquel tiempo fue el que convocó al concilio de Nicea. Fue Constantino, me equivoqué, dije Tertuliano, es una equivocación, no, fue Constantino, por supuesto, en el año 323, bueno, juntamente con el obispo Ocio. Entonces ellos convocaron a un concilio para ratificar la divinidad de Jesucristo, porque, como he dicho en otras ocasiones, la iglesia siempre ha tenido problemas de que se introduzcan las herejías, precisamente por lo que dije hace un momento, porque una persona dice algo desde el púlpito
es maestro, es pastor, apóstol, sacerdote, obispo, yo no sé. Y puede decir algo que extravíe a las ovejas. Por eso es muy importante que cuando tú seas un predicador, realmente seas llamado por Dios y te ciñas a la doctrina de la iglesia, en este caso a la palabra de Dios, como nosotros lo entendemos, los cristianos evangélicos. Creemos que la única regla de fe, la fuente de nuestra vida es la Biblia, como lo dije hace un momento, por supuesto, apoyado en la razón, en la naturaleza y en la tradición de la iglesia. Mensaje a la iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículo 18 al 29. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor. O sea, está elogiando a esta iglesia. He visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Fíjate nada más cómo Jesús alaba a esta iglesia, porque era una iglesia trabajadora. Según ellos tenían sana doctrina. Era una iglesia que mandaba misioneros a otros lugares. Era una iglesia que tenía doctrina, que tenía veladas de oración, que tenía discipulado. Una iglesia viva, trabajadora. Pero tengo una queja contra ti. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por el mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Fíjate qué interesante. Dice, no quiere abandonar. ¿Qué quiere decir? Que esa iglesia estaba permitiendo que se introdujera una falsa doctrina. Una falsa doctrina, es decir, mezcla de cristianismo, yo me supongo, con gnosticismo. Es decir, el gnosticismo decía, porque quiero decirte algo, en aquel tiempo aparecieron tres grandes movimientos dentro de la iglesia. El judaísmo cristiano, el cristianismo gnóstico y el cristianismo en sí. Entonces, eran tres movimientos que había en el tiempo cuando comenzó la iglesia cristiana. El cristianismo judío, el cristianismo gnóstico y el cristianismo en sí, que seguía las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, más o menos en el año 50, comenzó a enviar las cartas a todas las iglesias. Y fueron las primeras que se leían antes que... también los evangelios, ¿no? Porque aunque no circulaban en las iglesias los evangelios, es decir, circularon posteriormente, sin embargo, las enseñanzas de Jesús las tenían muy vivas, porque tenían a los apóstoles y a los discípulos de los apóstoles, imagínate nada más. Entonces, ellos les enseñaban de las enseñanzas de Jesús. No necesitaban un libro, una Biblia, como ahora los conocemos, no, porque ellos les enseñaban lo que realmente habían visto a Jesús. Ellos habían visto a Jesús resucitado. Pero lo que más circulaba eran las epístolas de Pablo. Pero el problema es este, querido amigo, que a veces la iglesia se ha desviado. Y el gnosticismo decía que tú puedes ser cristiano, pero también vivir en inmoralidad. Realmente no había, como lo dije hace un rato, no había Biblia como la conocemos ahora. Así que era fácil que se introdujeran doctrinas extrañas. Y ellos comenzaban a mezclar la doctrina cristiana, las enseñanzas de Jesús, con la inmoralidad. Así era el gnosticismo. Decía que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. O sea, así. Quiere decir, tú aceptaste a Cristo, está bien, pero tú puedes hacer tu vida lo que tú quieres. No hay problema. O sea, puedes incluso tener relaciones sexuales, cometer fornicación. No hay problema. Porque Dios ve tu corazón.
siempre que todo lo hagas con buena intención, no hay problema. Eso es lo que ellos pensaban, no hay problema. Entonces Jezabel, más que una mujer, era un espíritu que se había introducido en la iglesia, que predicaba o que quería mezclar el cristianismo, la doctrina cristiana, con sus pensamientos inmorales, pensamientos que los llevaba al desastre. Y Jesús no está de acuerdo con esto. Quiero decirte que en la historia de la iglesia, si tú vas a leer la historia de la iglesia hasta la Edad Media, hasta el siglo XVI, te vas a dar cuenta que la iglesia cayó en una terrible inmoralidad. Muchos de los dirigentes cristianos, dirigentes de las iglesias cristianas, en aquel tiempo se llamaba Iglesia Católica, pues habían caído en tremendas inmoralidades. No vamos a entrar en estos detalles, pero muchos de los dirigentes que se llamaban papas u obispos habían caído, muchos de ellos, en inmoralidad. Entonces es terrible, es la historia negra del cristianismo. Permitieron que entrara el pecado sexual y sucedían muchos escándalos. Y yo creo que la iglesia de Tiatira está retratando la iglesia de la Edad Media. Cuando viene Lutero, precisamente Roma, donde estaba el papado, dice la historia que hasta incluso había burdeles para curas, para sacerdotes. Porque bueno, pues existía el celibato, entonces había un cierto relajamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y Pablo, cuando va a Roma, bueno, se escandaliza de todo lo que ve en esa ciudad, en ese momento. Martín Lutero es recordado por nosotros como un hombre, un reformador, un hombre que trajo la Biblia al pueblo. La tradujo de latín al alemán, por ejemplo, o del griego y hebreo al alemán, y después de ahí se tradujo más adelante del griego y del hebreo al inglés y luego al castellano. Qué increíble. Y la palabra de Dios siempre trae algo nuevo para nosotros. Pero en aquel tiempo no había Biblia como ahora. Y dice el Señor, le dice a Jezabel, más bien es un espíritu, claro, que se introdujo en la iglesia, un espíritu de inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Qué interesante, qué increíble. Jesús está, pues, ¿qué podemos decir? Airado, enojado. Por eso leemos en los primeros versículos del mensaje de la carta de Tiatira, dice, este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego. ¿Qué quiere decir? Que escudriña lo más profundo. ¿Qué quiere decir? Que puedes engañar a todos, pero no puedes engañar a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia no es de los hombres, la iglesia es de Jesús. Nadie puede decir, nosotros sí tenemos la verdad, nosotros somos los verdaderos. No, querido amigo, Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Tú puedes decir que tienes la verdad y estar viviendo en inmoralidad, ¿no es cierto? Como cierto apóstol de una iglesia herética, se hizo un escándalo que ese hombre se llamaba apóstol, pero tenía relaciones sexuales con mujeres y con hombres y hasta con niñas. Y la gente lo sigue defendiendo hasta la fecha. Eso es un escándalo, ese es un falso profeta, es un falso apóstol. Porque dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Ese hombre debería de arrepentirse y pedir perdón públicamente y reconocer, pero no lo quiere reconocer. Y la gente lo sigue apoyando. Fíjate nada más hasta dónde llega el fanatismo, el lavado de cerebro. Por eso cierto hombre dijo que la religión es el opio del pueblo. Claro, la religión malentendida y distorsionada que te hace daño, que te daña, que te puede dañar, es el opio del pueblo, por supuesto, pero también la religión puede ser una bendición para la sociedad. Nosotros no fuimos llamados a ser el opio del pueblo.
Nosotros fuimos llamados a ser bendición a las naciones. Y el Señor dice: pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza. Verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. Quiere decir que toda doctrina que se mezcla con la doctrina cristiana, que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, a las enseñanzas de Jesús, son doctrinas de Satanás. Por eso debes de tener mucho cuidado, porque tú puedes hablar de algo que puede dañar a los demás y puede extraviar a los demás del camino del Señor. Que Dios nos perdone si alguna vez lo hemos hecho, y debemos de volver al camino. Y dice aquí la Biblia: pero hay algunos nada más. Hay algunos que no han seguido esa falsa enseñanza. Eran poquitos, porque el mal a veces prevalece más que el bien. Porque hacer el mal es muy sencillo y muy fácil, pero hacer el bien no es tan sencillo. Se necesita tener dominio propio, querido amigo, dominio propio para no hacer lo que no conviene. Así que el mensaje a la iglesia de Tiatira, pues es una realidad, fue una realidad en la iglesia medieval, donde habían caído en una degradación moral, habían permitido que ese espíritu de Jezabel, de fornicación, de inmoralidad sexual, entrara a la iglesia. Y claro, por supuesto, después se reformó, después del Concilio de Trento, después de lo que aprendieron de un monje, Martín Lutero, que comenzaron a ver en qué habían caído y retomaron el camino, por supuesto. La iglesia fue diferente después de Lutero. Pensó de otra manera. Sin embargo, la iglesia se dividió en dos en Europa: iglesia católica y iglesia protestante. ¿Por qué? Por haber permitido que la maldad se introdujera en la iglesia. Y la iglesia, en lugar de ser una bendición, era un escándalo. ¿Qué es lo que nos enseña todo esto? Que debemos de permanecer firmes en la fe. No permitir volver atrás, seguir adelante en la doctrina correcta, revelada en los evangelios primeramente y en las epístolas del apóstol Pablo. Más adelante dice la iglesia de Tiatira: pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira. Los que no han seguido esa falsa doctrina, como ellos le llaman, las verdades más profundas, no les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones, gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia. Es increíble, dice la palabra: a todos los que salgan vencedores. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Oiga, el Salmo capítulo 2 es un salmo donde Dios le dice al Mesías: pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Aquí es una promesa increíble. Gobernarán las naciones con vara de hierro. Pero no quiere decir que la iglesia va a tomar autoridad sobre las naciones como lo creía San Agustín en La Ciudad de Dios. San Agustín escribió un libro que se llama La Ciudad de Dios. Pero no se trata de que la iglesia está llamada a tomar autoridad sobre los gobernantes, sobre los presidentes, que imponga su punto de vista. No se está refiriendo Jesús a esto. Lo que se está refiriendo es que Dios te está dando
la oportunidad de que si lo obedeces, Él te va a dar éxito en la predicación del Evangelio. Y vas a fundar iglesias con una doctrina sana, una doctrina que puede llevar las almas a los pies de Cristo. Es lo que está diciendo el Señor. Gobernarán. Quiere decir, Dios te va a dar naciones y vas a conquistar pueblos, poblados, colonias, pero siempre y cuando te levantes y hagas un compromiso y que tu pasión sea solamente Jesucristo. Y si tu pasión es Jesucristo, el Señor te va a dar naciones, colonias, poblados. Así que quiero hacer una oración por ti hoy, en esta noche, para que el Señor te use. Tú que me estás escuchando, es posible que seas cristiano o católico, no sé de qué religión, pero es posible que tú tengas ese llamado para predicar el Evangelio hasta el fin del mundo. Padre, yo te pido, Dios, que tú levantes siervos y siervas, levantes pastores, evangelistas, maestros, levantes hombres y mujeres comprometidas para llevar el Evangelio a todas las naciones, a los poblados, a las colonias, a todos los lugares donde se necesita. Padre, danos esa fortaleza, llévanos a donde tú quieres que vayamos y danos ese espíritu, Señor, de evangelización, de alcanzar a aquellos que no te conocen. Te damos gracias y nos arrepentimos de nuestros pecados. Perdónanos si a veces es posible que podamos desviarnos de la verdad, pero te pedimos que nos regreses otra vez a tu palabra, a tu voluntad que está escrita en tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Dentro de 8 días vamos a seguir con estos estudios y vamos a hablar de una iglesia, la iglesia de Sardis. Sardis quiere decir los sobrevivientes o escapados. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Así que les invito para que el próximo miércoles estemos listos para escuchar este mensaje. Muchas bendiciones.